vamos a abordar el concepto de energía potencial y el teorema trabajo energía potencial. Recordemos el concepto de trabajo que ya hemos desarrollado. En la gráfica se ilustra el trabajo realizado sobre un objeto por una fuerza constante en magnitud y dirección. Entonces podemos observar que se realiza un trabajo y ese trabajo va a ser igual al vector fuerza por el vector desplazamiento. En cuanto a la magnitud de ese trabajo, quien hace trabajo es la fuerza paralela al desplazamiento. Por eso trabajo por desplazamiento coseno del ángulo θ, ¿sí? Entonces recordemos que el trabajo va a depender del vector fuerza, el desplazamiento, vector desplazamiento y el ángulo formado entre ellos. Entonces en esta gráfica recordemos que hay una distancia d que se da porque el cuerpo recibe una fuerza constante oblicua, ¿verdad? Entonces este vector fuerza pues se va a descomponer en dos componentes y la componente vertical va a formar un ángulo de 90 grados con el desplazamiento y ya sabemos que coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, la fuerza vertical no realiza trabajo. Otro aspecto que abordamos en los encuentros pasados fue el de la fuerza variable, cómo se efectúa trabajo cuando aplicamos una fuerza variable. Entonces recordemos que este resorte está en su posición de equilibrio, recibe una fuerza que lo deforma y va a actuar una fuerza restauradora que se va a oponer al desplazamiento. Entonces ahí se va a dar la ley de Hooke, fuerza igual a la constante por la deformación. Entonces el trabajo que se va a realizar aquí, fíjense que en este momento el desplazamiento es 0. O sea que si yo ubicamos esa información, esta información gráfica lo llevamos a otra gráfica que nos exprese eso, podemos establecer lo siguiente. Cuando el resorte está en su posición de equilibrio, el desplazamiento es 0 y la fuerza es 0. Recibe la fuerza que lo deforma, se origina un desplazamiento. Entonces observamos que hay una relación directamente proporcional entre la fuerza y la deformación. Entonces ya sabemos que si el desplazamiento, entre el desplazamiento y la fuerza se caracterizan porque esta fuerza restauradora es opuesta
al vector desplazamiento. Por eso lo del signo menos. Entonces ahí se está realizando un trabajo. Entonces una forma de deducir el trabajo es realizar un gráfico de fuerza en función de la deformación. Entonces esta área bajo la curva, si yo quiero hallar el área bajo la curva de este gráfico, recordemos que ahí observamos un triángulo y que el área de un triángulo es base por la altura. Entonces el área bajo la curva en un gráfico de fuerza contra desplazamiento va a ser el trabajo. Ahora, como actúa una fuerza restauradora que obedece a la ley de Hooke, entonces vamos a obtener lo siguiente, que esto va a ser un medio de la deformación por la constante del resorte por la deformación, o sea que el trabajo va a ser igual a un medio de la constante del resorte por la deformación al cuadrado. Entonces este sería el trabajo realizado por una fuerza variable, acordemos, ¿sí? Otro aspecto que se estuvo abordando tiene que ver con la energía cinética. Entonces, cuando hablamos de energía cinética, vamos a decir que esta energía, o vamos a decir que un objeto en movimiento tiene la capacidad de efectuar trabajo. Y se dice entonces que tiene energía. Recordemos que para ilustrar eso tomábamos la siguiente figura. Aquí este auto posee una fuerza neta y esa fuerza es constante. Recordemos, esa fuerza es constante. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, va a existir una aceleración. Y esa aceleración es constante. Matemáticamente, entonces, están relacionadas por esta expresión. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué sucede? Que queremos hallar el trabajo neto. Entonces, este trabajo neto va a ser igual a la fuerza neta por el desplazamiento. Sabemos que cuando hablamos de fuerza neta significa la sumatoria de toda la fuerza, ¿sí? Entonces, sabemos que esa fuerza neta va a ser igual a masa por aceleración, aplicando la segunda ley de Newton.
como la fuerza es constante, la fuerza es constante y la aceleración es constante, entonces aquí se desprende un movimiento uniformemente acelerado, un MUA. Y sabemos que el MUA tiene como modelos matemáticos 2 aceleración por espacio igual a velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Si despejamos aquí aceleración por espacio, nos va a quedar velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué sucede? Que si calculamos aquí el trabajo neto y esta fuerza la expresamos como masa por aceleración por distancia, ¿sí? Vamos a sustituir, vamos a colocar que esa distancia es igual a X, o sea, la distancia que recorre, vamos a llamarla X. Entonces podemos reescribir esto de la siguiente forma: masa, aceleración por espacio. Observamos que tenemos aquí aceleración por espacio, que como es un MUA, va a ser igual o va a ser equivalente a esta expresión. Entonces podemos reescribir que el trabajo neto de esa fuerza neta va a ser igual a la masa por, y reemplazamos velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Aplicando la propiedad distributiva y distribuyendo el denominador, nos va a quedar que el trabajo neto va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces sabemos que este trabajo neto va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y esto, ese trabajo neto va a ser igual a la variación de la energía cinética. Recordemos que los físicos a 1/2 multiplicado por la masa y por la velocidad al cuadrado, a esto se le llamó energía cinética. Entonces aquí tenemos otra forma de relacionar el trabajo con el movimiento de un objeto. Entonces esta energía está asociada al movimiento. Otro concepto importante fue el de fuerzas conservativas. Es fundamental comprender qué entendemos por fuerzas conservativas. Vamos a decir que la fuerza es conservativa si el trabajo hecho por la fuerza sobre un objeto se mueve de un punto a otro, solo de la posición final e inicial. O lo contrario, inicial, final, y es independiente de la trayectoria. O sea que aquí en las fuerzas conservativas, el trabajo que se realiza va a estar asociado a la posición
inicial y posición final. O sea, va a haber un cambio en la posición. Y es independiente, o sea, es independiente de la trayectoria. O sea, la trayectoria del objeto, del objeto de estudio es independiente. O sea, no depende ese trabajo de la trayectoria, sino de la posición inicial y la posición final. Entonces, ahí, si se cumple eso, decimos que la fuerza es conservativa. O sea, el trabajo hecho por la fuerza sobre un objeto que se mueve de un punto a otro solo depende de la posición inicial y final e independiente de la trayectoria. Entonces, ejemplos de fuerzas conservativas: la fuerza de la gravedad, que es el peso; la fuerza elástica, que va a obedecer a la ley de Hooke; la fuerza eléctrica, que la vamos a ver cuando estudiemos electromagnetismo. Fuerzas no conservativas, ya estas dependen de la trayectoria. Por ejemplo, la fricción. Recuerden que en la fricción nosotros aplicamos freno. Entonces el freno lo aplicamos aquí. Supongamos que esta es una llanta, viene a parar aquí, pero fíjese, actuó, en este caso, la fricción actuó, como es lineal, actuó contrario al desplazamiento. El cuerpo va por aquí, en este instante aplicamos freno, no se detiene enseguida. Entonces mire que entre el desplazamiento que tiene esta dirección hacia el eje positivo de las X, la fricción que va a ser hacia el eje negativo, entonces va a formar un ángulo de 180 grados. Entonces este trabajo de la fuerza de rozamiento o fricción multiplicado por el desplazamiento por el coseno de 180, entonces este es un trabajo negativo. Aquí hay algo importante. Aquí este trabajo como es negativo, se va a transformar en calor. ¿Sí? Eso lo vamos a estudiar en termodinámica. Entonces, para hoy vamos a, ya con este recorderis, fíjense, vamos entonces a concluir que lo que hemos estudiado hasta ahora, pues, trabajo, fuerza, desplazamiento, coseno del ángulo teta. Aquí la fuerza puede ser oblicua o paralela al desplazamiento, pero la fuerza es constante. Cuando la fuerza es variable, entonces el trabajo va a ser un medio de la constante del resorte por la deformación al cuadrado. ¿Sí? También el teorema trabajo-energía cinética. Vamos a decir que trabajo es la variación de la energía cinética y que esto es energía cinética final menos energía cinética inicial. Ahora queremos estudiar la energía potencial. Entonces, si el sistema de estudio es entre una pelota, por decir algo, y la Tierra, entonces vamos a hablar de una energía potencial gravitacional. Si el sistema de estudio es entre un sistema masa-resorte,
Entonces nosotros vamos a hablar de una energía potencial elástica. ¿Sí? Entonces veamos lo que tenemos en el material de estudio. Es fundamental que lo leamos. Entonces nos vamos a encontrar con el siguiente texto. Dice que la energía potencial, estudiamos la energía asociada con un objeto en movimiento que es su energía cinética. Por definición, la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora veremos la energía potencial, es decir, la energía asociada con la fuerza que depende de la posición o configuración de un objeto en relación con su entorno. Es posible definir varios tipos de energía potencial y cada tipo está asociado con una fuerza conservativa, recuerden esto. O sea, cada tipo de la energía potencial que vamos a estudiar va a estar asociado a una fuerza conservativa específica. El resorte enrollado en un juguete es un ejemplo de energía potencial. El resorte adquirió potencial porque se efectuó trabajo sobre él por la persona que enrolló el juguete. Al desenrollarse el resorte, este ejerce una fuerza y efectúa trabajo al hacer que el juguete se mueva. Entonces, lo que les explicaba ahorita, vamos a abordar la energía potencial gravitacional. El ejemplo más común de energía potencial tal vez sea la energía potencial gravitacional. Un ladrillo pesado sostenido en lo alto tiene energía potencial debido a su posición relativa a la Tierra. Así tiene la capacidad de efectuar trabajo, ya que si se le suelta, caerá al suelo debido a la fuerza gravitacional y puede ejercer trabajo sobre una estaca clavada en el suelo. Determinaremos la forma de la energía potencial gravitacional de un objeto cerca de la superficie terrestre para levantar verticalmente un objeto de masa m. Entonces traemos esta información, nos la llevamos acá. Ejerce sobre él una fuerza hacia arriba, por lo menos igual a su peso. Entonces aquí en la guía nos presenta lo siguiente. Bueno, tenemos un ladrillo y ese ladrillo está en una posición inicial. Entonces lo queremos llevar a una posición final Y2. Aquí recorre una distancia, ¿sí? Una distancia, digamos que h. Bueno, entonces no les voy a explicar como aparece en la guía. Voy a optar por la siguiente ilustración. Vamos a decir que cuando hablamos de energía potencial, puede ser definida, fíjense, algo importante. La energía potencial puede ser definida solo para fuerzas conservativas.
¿sí? Como la de un resorte, o la fuerza de la gravedad. Esto es fundamental, tener esa claridad. Entonces, vamos a decir que esta energía potencial la vamos a representar con una U mayúscula. También vamos a decir que es la energía almacenada, fíjense, o sea, la energía potencial va a ser vamos a escribir eso, la energía potencial va a ser la energía almacenada en un sistema a causa de la posición relativa. Dentro del sistema. Entonces, vamos a considerar un sistema donde actúe una fuerza. O sea, vamos a considerar un sistema donde actúe solamente una fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a considerar una pelota que está sobre la superficie de la Tierra. Por eso estamos hablando de la energía potencial gravitacional, porque estamos en un campo gravitacional. Entonces, esa pelota está a una altura inicial. Al cabo de un tiempo, la soltamos y llega a una altura final. Recorre un desplazamiento, ¿sí? Entonces, como estamos considerando un sistema en el que únicamente actúa una fuerza, entonces la fuerza que está actuando aquí es el peso, masa por gravedad. Es el peso. Entonces, el ángulo, fíjense, la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo θ de 0 grados. Entonces, si yo aplico, ahí se está realizando trabajo, ¿verdad? Entonces, trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento coseno del ángulo θ. Recuerden que este desplazamiento, cuando está asociado en un gráfico, ahí asociado el concepto de trabajo, tengo que estar pendiente de tres aspectos: la fuerza, el desplazamiento y el ángulo que forman ellos, ¿sí? Entonces aquí tenemos los dos vectores, pero vamos a trabajar solamente con la magnitud. Entonces ya sabemos que el ángulo es de 0 grados y que coseno de 0 grados es 1. Entonces, por eso multiplicamos aquí por 1. Aquí borramos, es el ángulo de 0 grados. Esto es 1. Y ahora
fíjense, nos va a quedar que trabajo va a ser igual a fuerza por desplazamiento. Pero quiero expresar ese desplazamiento en función de la posición final inicial. Recordemos que la energía potencial está asociada en un sistema a la posición relativa de la partícula dentro de ese sistema, ¿verdad? Entonces, si observamos aquí, la posición inicial va a ser igual a la suma de la final más el desplazamiento. Entonces, despejamos, vamos a encontrar que la posición de la partícula va a ser igual a posición final menos posición inicial. Entonces, esto lo reemplazamos acá y también reescribimos esta fuerza como masa por gravedad, que es el peso. Entonces nos va a quedar que fuerza, que es masa por gravedad, va a ser igual a la posición inicial menos la posición final. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, vamos a tener que masa gravedad por altura inicial menos masa gravedad por altura final. Ya sabemos que los físicos al producto de la masa gravedad por la altura la llamaron energía potencial. En este caso estamos hablando de energía potencial gravitacional. O sea que aquí nos va a quedar que trabajo va a ser igual a la energía potencial gravitacional inicial menos la energía potencial gravitacional final. O sea que trabajo va a ser la variación de la energía potencial.